hemos estado analizando en estos días, en estos espacios informativos, a detalle y de manera exhaustiva para que usted sepa exactamente la dimensión sobre la problemática de las concesiones. ¿Quiénes se benefician? ¿Qué impacto económico tienen en la región? ¿Quiénes tienen derechos? ¿Hasta dónde llega una concesión? Y bueno, en esta ocasión le doy la bienvenida al abogado Ricardo Chacón, socio director del despacho Exija. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con afecto. Buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. Mucho gusto de estar aquí. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, agradecidos por tu participación, Ricardo. Ricardo, antes que nada, ¿cómo defines tú exactamente el término de una concesión? ¿Cómo podemos entender concesión en este contexto? Bueno, muy buena pregunta. Concesión es un acto administrativo de bienes públicos. Entonces, mediante una concesión, el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio o explotar bienes que son del dominio público, o sea, que no son propiedad privada, bienes públicos, para explotarlos durante un tiempo determinado, normalmente son largos plazos, para que los explote en beneficio de la comunidad. Son bienes o son servicios que el Estado originalmente está obligado a prestar o explotar, pero por alguna circunstancia no puede o no le conviene, es más conveniente contar con el apoyo de los privados. Entonces se da una concesión, tiene un plazo se puede renovar o se regresan los bienes o los servicios a propiedad o a administración del Estado. Por eso tenemos concesiones en muchos sectores, como en telecomunicaciones, concesiones para la basura, que originalmente es un bien tiene prestado, y en cuestión de carreteras, las carreteras como vías generales de comunicación que están bajo la tutela, bajo la obligación del Estado de explotarse, permite que un privado las administre y las explote. Esa es la figura de la concesión, Víctor Hugo. Sé que no es bueno generalizar, porque cuando generaliza uno, pues abarcas mucho, pero podríamos decir que ese proceso que nos has explicado, Ricardo, ¿se da de manera normal en el país o hay irregularidades? Existen muchas disposiciones legales. ¿Me escuchan? Sí, ya te recuperamos, Ricardo. Las concesiones, decía, siguen un proceso legal. Hay muchas disposiciones alrededor que las regulan, desde luego, y desafortunadamente, pues sí, hemos visto algunos casos en los que esos movimientos no se llevan de manera tan transparente o tan apegada al derecho a la legalidad. En general, yo diría que la concesión es una figura muy, muy buena, muy reconocida mundialmente, muy bien implementada, aunque efectivamente a veces pues no se siguen los procedimientos de legalidades, y se ha prestado también a algunos actos de corrupción que hemos visto públicamente. Jimena. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jimena Barbero. Tengo también algunas dudas. ¿Cuál es el estatus actual de las concesiones? Tengo entendido que son 11 las autopistas actualmente que están concesionadas en nuestro país. Algunas ya están por vencer esta concesión. ¿Cuál es el estatus actual? Esto por un lado. Y por otro, también tengo la duda. Cuando los concesionarios tienen que dar alguna aportación al gobierno por la explotación de estas vías, por lo que ellos, el ingreso que ellos generan. Buenos días, Jimena. Muchas gracias por tus preguntas. Sí, muy atinado. Mira, actualmente hay varios esquemas bajo los cuales se han otorgado concesiones. La primera concesión que se otorgó ya desde hace ya bastantes años, estamos hablando por ahí de 98, 99, que se empezaron a otorgar concesiones. Recordamos que la primera carretera se construyó por ahí de 1950. Y en el 89 se empiezan a otorgar estas concesiones. Hay varias figuras. Recientemente, bueno, en 2003 se implementó también la figura, que este es un esquema mediante el cual se otorga una concesión a un privado. El privado aporta toda la construcción, mantenimiento, en fin, tiene la obligación de hacerla y conservarla, y el gobierno simplemente paga una renta, digamos, por esa construcción.
Actualmente varias concesiones, se han otorgado alrededor de 28, 29 concesiones bajo el sistema APP en varias modalidades, no solamente la construcción, sino también el mantenimiento o la adecuación. Puede existir ya una carretera ya muy vieja y que se otorgue en mantenimiento. Entonces, hay varias concesiones que sí efectivamente se van renovando. Normalmente son contratos a 30 años, con opción de renovarse por 30 años más. Entonces, pues vamos haciendo cuentas desde cuándo fue la primera concesión, por ahí de 89, algunas ya vencieron, se otorga nuevamente o se migra a esta figura que explicaba de asociación público-privada, que, repito, se ha utilizado desde 2003 muy activamente desde entonces. Y efectivamente, todos los concesionarios, no solamente hablando de carreteras, en todas las materias, todos los concesionarios están obligados a pagar una contraprestación al Estado. El Estado te permite utilizar el bien o el servicio y tú como privado estás obligado a devolver o a pagar una contraprestación, que hay muchos parámetros dependiendo del tipo de concesión, de cómo se hace la contraprestación económica. Pero efectivamente el Estado recibe también una contraprestación, un pago por el uso, por la explotación de ese bien o ese servicio público. Hablando de las carreteras, se proyecta en un flujo durante toda la vida de la concesión que se cree o que se prevé que se amortizará la inversión, los pagos que se van haciendo, y ahí el Estado tiene que estar recibiendo una contraprestación. No puede existir una concesión sin un pago al Estado. Ricardo, dentro de estas concesiones se establece la construcción, operación, explotación y conservación de las carreteras. ¿Qué pasa si el concesionario no cumple con estos puntos, principalmente con la conservación, con la buena operación? Y por otro lado, ¿cómo impacta al concesionario todas estas tomas, movilizaciones que vemos que lamentablemente se han hecho constantes por esta falta de Estado de Derecho que existe en nuestro país? Sí, gran tema que tocas. Bueno, primero, Jimena, efectivamente hay una serie de requisitos muy puntuales, de obligaciones muy puntuales que el privado concesionado tiene que cumplir. Si incumplen alguna de ellas, hay una penalidad. Y la penalidad van en varios sentidos, ¿no? Dependiendo la pena, pues dependiendo la sanción. Normalmente son sanciones económicas muy fuertes que tiene que pagar. Hay fianzas que también se otorgan, fianzas de cumplimiento. El Estado podría incluso ejecutarla y todas esas sanciones van escalando hasta la revocación de la concesión. Se podrá llegar incluso a la revocación y a la ejecución de las fianzas, que son fianzas muy importantes, y durante la vida de la concesión se pueden ir otorgando, o bueno, más bien aplicando sanciones por incumplimiento. El privado tiene esa obligación. Desafortunadamente, vivimos, como tú decías ahorita, en un Estado de Derecho complicado. La legalidad es muy cuestionada, no últimamente, pero desde hace mucho tiempo. Y cuando vemos estas tomas de carreteras, cuando vemos este tipo de actividades ilícitas, pues afectan directamente a todo mundo, al usuario, al concesionario, desde luego, porque pierde dinero, porque le está afectando sus proyecciones económicas, al Estado, porque deja de percibir ingreso, al Estado, porque no impera el Estado de Derecho. Entonces es un perder para todo el mundo. Recordemos que las carreteras son un elemento fundamental para el desarrollo del país. Necesitamos transportar bienes, necesitamos transportar gente. Entonces, si este sistema no está funcionando, pues todos pierden. Entonces, efectivamente, para resumir, sí se tiene que pagar al Estado cuando hay incumplimientos. El concesionario tiene penalidades muy severas, muy fuertes, que pueden llegar hasta la terminación de la concesión. Y por otro lado, en estas imágenes que estamos viendo, hay una ilegalidad absoluta que el Estado debería hacer imperar el Estado de Derecho, y pierden todos. Ricardo, cuando dices que con frecuencia y desafortunadamente se dan actos de corrupción, concretamente en este asunto de las carreteras, ¿dónde se podría dar el caso de la corrupción? ¿En el papel de la autoridad, del secretario, del subdirector, el gobernador? ¿Quiénes son los que son más susceptibles a generar el acto de corrupción? Bueno, desafortunadamente, Víctor Hugo, la corrupción se presenta en varios elementos. Puede darse desde el principio, desde el otorgamiento del contrato, desde el momento en que se prepara la licitación.
Se presentan propuestas, es una licitación abierta, desde el momento que se prepara la licitación. Desgraciadamente, reitero, hemos visto casos, otros no, otros muy pulcros, pero hemos visto casos cuando se presentan las propuestas, se hacen las bases, ya las bases tienen algunos elementos que van, permiten la expresión, dirigidos, ¿no?, a ciertos empresarios, a ciertos grupos de poder, a ciertos grupos con los que se obtuvo un compromiso previo desde campaña, desde algún momento. Entonces, las bases pueden estar dirigidas, permiten la expresión. Las propuestas que hacen las empresas pueden estar también amañadas. Recordemos que ponerse de acuerdo entre competidores en una licitación es un acto también que es violatorio a la Ley Federal de Competencia Económica, también es sancionado, se considera una práctica monopólica absoluta y trae sanciones muy fuertes, pero desde ahí también las vemos. También ya una vez en la ejecución del contrato hemos visto casos de corrupción. En la ejecución del contrato, ¿qué significa? Pues que los materiales se compran a precios distintos, dependiendo de la concesión, porque también hay el que compra el material, que es el privado, pues también se puede haber afectado los costos, pero como ya se otorgó un presupuesto, como ya el gobierno ya dio una cantidad determinada para la construcción, pues puede haber mucha alteración en los precios. Desafortunadamente, Víctor Hugo, la corrupción es un hilo que va, son eslabones que se van conectando todos ellos desde que inicia el contrato, puede ser hasta su terminación. Afortunadamente esta no es la regla general, pero ahí es donde se pueden encontrar. ¿Y con quién? Pues con los funcionarios públicos, a todos los niveles que participan en el otorgamiento de una concesión carretera. Una percepción social es que durante la administración pasada se dieron muchos actos de corrupción y particularmente se insistió y se señaló mucho a Gerardo Ruiz Esparza, si mal no recuerdo, en ese entonces secretario de Comunicaciones, que por cierto ya falleció. Pero también él se vio muchas veces señalado y cuestionado, a recordar el caso del socavón y otros tantos asuntos que se dieron. ¿Consideras tú que ese periodo también se prestó para muchas irregularidades en este tema de las concesiones, Ricardo? Desafortunadamente así lo creo, Víctor Hugo. Es una lástima eso que hemos visto. Yo creo y siempre he sido un defensor de la legalidad, del Estado del Derecho. Yo soy un convencido de que tenemos que llegar a todas las consecuencias. No se vale, en unos casos sí, en otros no. Si vemos y sabemos que hay un caso de corrupción, pues investiguemos hasta el final sin generar una afectación al público, sin generar una afectación al usuario, porque luego decir que no y se cancela, pues genera afectaciones mayores. Entonces, si vemos, identificamos esos casos, obras que cuestan o que se presupuestan en un porcentaje terminan costando 200, 300, 500% más en tiempo y en dinero de lo que se había presupuestado originalmente. Ahí es donde hay que investigar. No necesariamente hay un acto de corrupción, pero hay que ver por qué. Efectivamente puede haber variantes económicas en los costos de los materiales, en las circunstancias que encarecen una obra de lo originalmente presupuestado, pero si esa es la razón, pues ni modo, así es y así nos tocó la circunstancia. Pero si no, se deben investigar. Sí creo que hay casos de corrupción que no se han investigado al fondo y debería hacerse. ¿Cuál sería el principal problema que enfrenta la actual administración en este sentido? ¿El permitir las manifestaciones que se están dando o las concesiones? ¿Dónde colocas el problema actualmente, Ricardo, si pudiéramos hablar de la problemática como tal? Pues mira, Víctor, como yo te decía, yo soy un convencido de la legalidad y el Estado del Derecho. Y la principal problemática que yo veo está ahí. No hay una legalidad en los actos que se realizan, ni en los actos que el gobierno está autorizado, legalmente facultado para realizar. Cuando vemos una toma de carretera, el gobierno tiene el monopolio de la fuerza pública. Es el gobierno el único autorizado para generar los mecanismos para que exista un Estado de Derecho. Entonces, la legalidad está del lado del gobierno y es el gobierno el que debe velar por ella. No permitir que se den estos actos de manera impune. Hoy cualquier persona con un mecate y con tres amigos puede violentar una carretera por horas sin ningún problema. Eso es lo que yo identificaría, Víctor Hugo, como el principal problema. Hay que pugnar siempre por un Estado de Derecho. ¿Y qué es un Estado de Derecho? Ver, observar, cuidar las leyes, así de sencillo, Víctor Hugo. Ese yo identifico como un problema fundamental.
Ricardo, pues te agradezco mucho estas reflexiones con nosotros y gracias por estar atento a este programa y te buscaremos, si nos lo permites, para que nos sigas explicando cómo vayan evolucionando estos temas. ¿Te parece? Siempre a sus órdenes, Víctor Hugo, Jimena, es un placer con ustedes y muchas gracias por el tiempo. Al contrario, Ricardo Chacón, socio director del despacho Écija. Gracias, un abrazo y gracias. Vamos a una pausa muy breve y estamos de vuelta. El líder pesquero del camarón. Impacto negativo en el aspecto